Bueno, les damos la bienvenida a todas y todos a nuestro sexto conversatorio de Jóvenes por la Reinserción. Hoy en día tenemos una charla muy especial respecto del periodo en el que estamos, en términos políticos y de participación ciudadana. Para quienes se involucran o se ingresan por primera vez a nuestro conversatorio, este es un proyecto que tenemos en conjunto a INJU, que busca que jóvenes se involucren en voluntariado por medio de la reinserción social. Esto también nos ha permitido llegar a distintos jóvenes de distintas zonas y hoy en día tener dos grupos de voluntariado remoto. Vamos a ver un video que presenta lo que hacemos como Fundación Calén para quienes vienen por primera vez a uno de nuestros conversatorios. Ay, no, perdón. ¿Se escucha bien? Sí, Maca, se escucha. Ya. Hacemos un programa de desarrollo de habilidades con capacitación laboral. Este consiste en talleres diarios dentro de la cárcel y acompañamiento individual para ellos y sus familias. Cuando terminan su condena, los acompañamos desde el día de su salida hasta que encuentran un trabajo. Nuestra meta es que ellos tengan la oportunidad de construir su propio proyecto de vida por la vía lícita. Porque me sentí cómodo con el programa, que me lograron dar harta herramientas para el futuro y ahora yo estaba privado de libertad y gracias al programa recuperé mi libertad igual, porque era lo importante y que esta fundación puede seguir creciendo más y más porque tenga más recursos y es una buena opción para el privado de libertad igual, que ayudan a la gente. ¿Y qué mensaje le daría a otras personas que en el futuro participen en algún programa de Calén? Que participen con ánimo, que crean porque esto es verdad, yo lo viví y me ayudaron de verdad. Es diferente para pensar las cosas verlas. La reinserción social es trabajo en equipo. Te invitamos a ser parte de Calén para dar oportunidades para salir, resiliencia para encontrarse y trabajo en red para vincularse. Sé la mejor versión de ti. Perfecto, entonces antes de empezar con el conversatorio de hoy, algunos tips prácticos importantes. Es necesario que mantengan sus micrófonos apagados, que idealmente también mantengan sus cámaras prendidas, que es lo que nos sirve como verificador. También en caso de que se lleguen a desconectar, pueden volver a iniciar por medio del mismo link sin ningún problema. Y si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat para nosotros ir anotando el orden de quienes quieren hacer preguntas. También importante comentarles que este conversatorio fue organizado no solamente por Fundación Calén, sino también por ONG Leasur y también por Ahora Nos Toca Participar, que ahí durante el transcurso del conversatorio van a ir conociendo un poco más de estas otras dos instituciones. Así que con esto le damos la bienvenida a Alfredo Fernández. Él es director ejecutivo de la ONG Leasur y también es abogado. Y nos va a hablar hoy respecto de participación, constitución y cárcel. Así que Alfredo, ahora puedes activar tu micrófono. Hola a todos y a todas. Primero que todo, me gustaría darles las gracias por esta invitación, de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me gusta mucho esto, así que para mí es realmente una muy buena instancia de compartir. Les cuento un poco. Nosotros, Leasur, somos una organización fundada en 2014 que se dedica a la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. Somos alrededor de 120 voluntarios a la fecha. Nos congregamos principalmente en Santiago, pero también tenemos una sede regional en Valdivia. Así que ahora, ¿les parece si
paso a proyectar mi... Eso, a ver. Esto, un segundito. Bueno, antes de empezar con la presentación, quiero aprovechar también de darle las gracias a un compañero de la ONG, Agustín Walker, que me facilitó una presentación que hizo él para la jornada, ¿no es cierto?, de virtuales de derecho penitenciario que está organizando LEASUR, que hizo una clase sobre proceso constituyente y cárcel, y me ayudó, ¿no es cierto?, a preparar esta presentación que les traigo. Me compartió su presentación y la adapté ahora para presentárselas. Entonces, empecemos. Bueno, primero que todo, me gustaría partir diciendo, ¿no es cierto?, que el tema o el problema que se ha generado en torno al derecho a sufragio de las personas privadas de libertad responde básicamente a la lógica de que en principio toda persona mayor de edad, ¿no es cierto?, nacional, tiene sus derechos intactos, y entonces la privación de derechos no es la regla general, sino que por lo contrario tiene que ser la excepción. Entonces, cuando hablamos de personas privadas de libertad, hablamos en principio de personas que cuentan con todos sus derechos, igual que todos nosotros, salvo la libertad de desplazamiento, que es la que se les priva, ¿no es cierto?, al momento de ingresar a los recintos penitenciarios. En este sentido, y respecto a los derechos políticos propiamente tal, tenemos que la Constitución establece en los artículos 16 y 17 las restricciones a los derechos políticos, y donde comprendemos, ¿no es cierto?, principalmente dos: la suspensión del derecho a sufragio para aquellas personas que son acusadas de delito que merezca pena aflictiva o que la ley catalogue como conductas terroristas, y una sanción ya más drástica, que es en el artículo 17, numerales 2 y 3 de la Constitución, que establece que se pierde la calidad de ciudadano por una condena a pena aflictiva, es decir, mayor a 3 años y un día, o por condena de determinado tipo de delitos que la ley califique como terroristas o infracción, ¿no es cierto?, a la ley 20.000. Ahora, ¿de dónde viene esto? Me gustaría ahora pasar a hacer como un... bueno, antes, entonces tenemos estos escenarios que son, entonces, que existen personas privadas de libertad que están condenadas a una pena mayor, ¿no es cierto?, a 3 años y un día, que conforme al artículo 17 de la Constitución pierden su ciudadanía y por lo tanto también su derecho a voto. Tenemos personas que son acusadas por delitos que tengan más de 3 años y un día, a quienes se les suspende su derecho a sufragio conforme al artículo 16. Y por otro lado tenemos personas condenadas a penas menores de 3 años y un día, que en principio contarían con su derecho a sufragio intacto, ¿no es cierto?, sin prejuicio de lo cual no pueden ejercerlo por las condiciones materiales de la privación de libertad. A estas personas también se les suman aquellas personas que se encuentran, personas privadas de libertad en prisión preventiva, que no han sido acusadas y que también mantienen su derecho a sufragio y que no pueden ejercerlo. Y por último, aquellas que son acusadas por delitos menores de 3 años y un día, que también estarían privadas de libertad, ¿no es cierto?, pero manteniendo su derecho a sufragio intacto en principio. ¿De dónde viene históricamente esta idea, ¿no es cierto?, de hacer que las personas, al someterlas a una medida privativa de libertad, pierdan, ¿no es cierto?, sus derechos políticos? Podemos remontarnos a la Constitución, es una norma importada de la Constitución de Cádiz de 1812, que establecía, ¿no es cierto?, que la calidad de ciudadano español se pierde por penas aflictivas o infamantes si no se obtiene la rehabilitación. Y esto importado a Chile desde 1822, hace casi 100 años. Aquí pueden ver, este es el artículo de la Constitución, los artículos 8 y 9 de la Constitución de 1822, que ya decían más o menos lo mismo que la Constitución actual, que se suspende el derecho a sufragio, ¿no es cierto?, por hallarse procesado el ciudadano como reo de delito que merezca pena aflictiva, que es básicamente exactamente lo mismo que se contempla en la Constitución actual, y la pérdida de la calidad de ciudadano con derecho a sufragio por una condena a pena aflictiva.
Entonces ya vemos que llevamos más o menos 100 años en que ya esta lógica se repite. Ahora, interesante entender que con este como análisis un poco histórico, que el derecho a sufragio en 1822 era muy diferente a lo que entendemos hoy día, en que existe voto universal. En esta época, de partida, las mujeres no estaban habilitadas para votar en 1822, y existía un sistema de voto censitario en que solamente podían votar básicamente hombres mayores de 21 años, ¿no es cierto?, y que hayan sido propietarios. Entonces entendemos que ya, bajo esa lógica, claro, y la lógica que subyace a eso en realidad, o la argumentación de fondo, es una noción contractualista de enemistad pública. Se entiende que, ¿no es cierto?, que el ciudadano está en una relación respecto a la sociedad completa, y quien rompe, ¿no es cierto?, comete un delito, ¿no es cierto?, rompe esta relación y por lo tanto es calificado, ¿no es cierto?, de enemigo. Ahora, poniéndolo en una dimensión, porque cuando lo vemos en términos abstractos y normativos, cuesta dimensionar el problema que hay detrás. Con la ONG hicimos una solicitud a comienzos de año a Gendarmería para preguntarles cuántas personas estaban habilitadas para sufragar y que se encontraban privadas de libertad. Y nos encontramos con la sorpresa, ¿no es cierto?, de que, si pueden ver ahí, bueno, de la total de población, esto es información actualizada el 31 de enero del 2020. Nos dijeron que habían 43.789 personas privadas de libertad, de las cuales 12.444 se encontraban privadas de libertad, pero contaban, ¿no es cierto?, con su derecho a sufragio de forma intacta, y por lo tanto son 12.444 personas que perdían por condiciones de facto de la privación de libertad su derecho a sufragio. Y por otro lado también teníamos cerca de 28.000 personas que se encontraban en las hipótesis de tener o su derecho a sufragio, ¿no es cierto?, suspendido por el artículo 16, o que hayan perdido, ¿no es cierto?, la ciudadanía por el artículo 17. Si lo ponemos en perspectiva, cuando hablamos de 12.444 personas, es como decir que por condiciones, ¿no es cierto?, fácticas o incluso políticas, podríamos decir, restringiéramos del derecho a sufragio a la comuna de Mejillones o de Salamanca. Esa es la dimensión humana de la que estamos hablando. Ahora, la lucha, ¿no es cierto?, por la búsqueda del derecho a sufragio, sin prejuicio, ¿no es cierto?, de que ya hablamos de que es un problema o una deuda histórica que tenemos ya desde 1822, se levantó nuevamente a propósito de las elecciones presidenciales del año 2013, cuando el juez Daniel Urrutia, del 7º Juzgado de Garantía, en el marco de sus visitas extraordinarias, ¿no es cierto?, perdón, de las visitas ordinarias que hacen los jueces de garantía en el marco de sus atribuciones, constató en una visita que a días de las elecciones presidenciales del año 2013 habían personas privadas de libertad que contaban, ¿no es cierto?, con su derecho a sufragio, que no estaban ni suspendidos ni habían perdido la ciudadanía, y constató, ¿no es cierto?, que efectivamente no iban a poder votar por condiciones fácticas, ¿no es cierto?, de la privación de libertad. Y ante esto, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, citó una audiencia extraordinaria en un día que no le tocaba ni siquiera trabajar, y citó, ¿no es cierto?, a Gendarmería, a Cervela, al INDH, para solucionar este problema. Bueno, cuento corto, esta audiencia finalmente Cervel ni siquiera llegó, y finalmente terminó con que se le abrió un sumario administrativo al juez Daniel Urrutia por hacer, ¿no es cierto?, o citar a una audiencia extraordinaria que en realidad no existía, o no existía en el fondo como no estaba contemplada en la ley, sino que hizo una audiencia extraordinaria para solucionar netamente este problema, citó a estas organizaciones y fue sumariado por parte de los tribunales superiores de justicia. Bueno, después pasó el tiempo, las elecciones evidentemente llegaron, no pudieron votar las personas privadas de libertad. Se continuó
durante el año 2013 y 2016 el INDH sacó informes de condiciones carcelarias donde daba cuenta y detallaba en mayor profundidad esta problemática que ya se había levantado, y ya para las elecciones municipales del año 2016 presenta 8 recursos de protección en diferentes cortes de apelaciones, y se obtiene por primera vez en febrero del 2017 una sentencia de la Corte Suprema que ordenaba, ¿no es cierto?, a Cervel y a Gendarmería adoptar las medidas. Este procedimiento, esta presentación de recursos de protección, se repite para las elecciones presidenciales del año 2017 y nuevamente se tienen sentencias favorables. Ahora, el problema es que, pese a contar con sentencias de la Corte Suprema que ordenan a Gendarmería y a Cervel a adoptar medidas, a la fecha, ya estando al 2020 y próximos a 10 días, ¿no es cierto?, del plebiscito, seguimos con la misma problemática. Cuando le dicen a Cervel, bueno, usted va a adoptar medidas, Cervel nuevamente se reconduce a este inciso, el inciso segundo del artículo 51, que señala: el servicio electoral por resolución fundada podrá crear nuevas circunscripciones electorales cuando lo hagan aconsejables circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal o consular, etc. Y lo que dice básicamente el Cervel es que, como en este inciso no está contemplado de forma expresa los recintos penitenciarios, no está habilitado el Cervel para adoptar las medidas para crear nuevas circunscripciones dentro, ¿no es cierto?, de los recintos. Entonces la discusión verse si es que los ejemplos que da el artículo son o no taxativos o son solo ejemplificadores. Entonces tenemos, haciendo como una breve recapitulación, que existen 12.444 personas que se encuentran habilitadas constitucionalmente para ejercer su derecho a sufragio, pero que no están votando por condiciones, ¿no es cierto?, materiales de la privación de libertad. Poniéndolo en perspectiva, es una población equivalente a las que viven en las comunas de Mejillones o Salamanca. Tenemos informes del INDH que señalan, ¿no es cierto?, que debe solucionarse esta problemática, y desde el 2 de febrero del año 2017 tenemos también fallos de la Corte Suprema que señalan, en primer lugar, de que existe una relación de derecho público entre el Estado, en este caso Gendarmería, quien es garante de los derechos de aquellas personas que están privadas de libertad. Entonces hay una relación de derecho público en los cuales es el Estado quien debe asegurarle a esas personas, ¿no es cierto?, que están bajo su cuidado, cada uno de sus derechos que no están suspendidos, ¿no es cierto?, o que no se le ven impedidos debido a la privación de libertad. Y lo otro es que los mismos fallos citan también normas internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto todo en relación también al artículo 1 de la Constitución y en particular, ¿no es cierto?, a la participación en igualdad en la toma de decisiones. Aquí pueden ver, este es un ejemplo de la sentencia de la Corte Suprema para las elecciones presidenciales del año 2017. Este es después de, fue un recurso de protección que se presentó en Arica, en donde se pueden ver, ¿no es cierto?, que señala expresamente que con el mérito de lo expuesto se puede concluir que el actuar de las recurridas, o sea, el Cervel y Gendarmería, es ilegal, toda vez que conforme a lo que se ha expuesto, estas se encuentran obligadas, tanto por la normativa interna como por los tratados internacionales suscritos por Chile, a velar por el oportuno y adecuado ejercicio del derecho a participar en el sistema democrático, en su expresión referida al sufragio de las personas en favor de quienes se recurre, mismas que mantienen incólume su derecho a sufragio, como los demás ciudadanos, y sin embargo no pueden ejercerlo vulnerándose la garantía de igualdad de trato. Eso es lo que dice la Corte Suprema. Ahora, tenemos que la ley no le restringe el derecho a sufragio. O sea, la Constitución no le restringe el derecho a sufragio. Tenemos los informes del INDH, tenemos fallos de la Corte Suprema, tenemos la normativa internacional en materia de derechos humanos. Ahora vamos a ver qué es lo que dicen las personas privadas de libertad, y en eso, como LEASUR, hemos trabajado este tema directamente con personas privadas de libertad. Primero lo hicimos en unos encuentros locales autoconvocados en el proceso constituyente de Bachelet II,
en donde pudimos constatar, dentro de otras cosas, que efectivamente existe un interés real de trabajar y de participar en este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, había mucho interés en saber cuáles son sus derechos, sus deberes, en tratar temas de participación en sociedad, en educarse, en recibir educación cívica, en organizarse, etc. Esto lo vimos nuevamente en un cabildo que se desarrolló en Biobío, donde nuevamente salieron a la luz, ¿no es cierto?, este interés genuino de personas privadas de libertad de hacerse parte de estos procesos democráticos, y donde me quedo al final con esto que decían, ¿no es cierto?, en diciembre del 2019, que decían que estando presos para el país no aparecemos en ningún registro, somos bichos raros. Deberíamos tener los mismos derechos que los que están afuera. Nos miran como si no fuéramos ciudadanos. No tenemos ni voz ni voto. Además de lo que pierde uno como persona, que lo pierde todo, nadie te considera. Eso nos decía, ¿no es cierto?, ya en diciembre del 2019. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, sí, pero quizás nunca han votado desde el año 1822. Bueno, ¿y qué pasa en otros países? Bueno, tenemos, por ejemplo, que en Argentina y en Ecuador, ejemplos en países vecinos, se arman efectivamente mesas electorales dentro de los recintos penitenciarios. En otros países como Costa Rica, que son más pequeños y por lo tanto la logística es más sencilla, se procede a trasladar a cada interno o interna a sus respectivos centros de votación con resguardo, ¿no es cierto?, de gendarmería. Y por otro lado tenemos el ejemplo de España, en donde se permite a las personas privadas de libertad un voto por correspondencia. Como contracara, ¿no es cierto?, tenemos que en Latinoamérica solo Brasil y Chile privan de la ciudadanía a sus personas que son condenadas. Eso es justamente es la excepción y es lo raro. Aquí podemos ver, son ejemplos, ¿no es cierto?, patentes. Esto es un ejemplo en Costa Rica, en donde se realizó un debate presidencial dentro de un recinto penitenciario. Ustedes me dirán, parece broma, pero mira, ya se está haciendo en otros países, en donde, como verán, se realizan ya debates presidenciales con, imagínense, no sé, hoy día tener sentado a Lavín en Colina, no sé, Lavín y Jado debatiendo en Colina sería bastante interesante, y probablemente podrían sacar harto, ¿no es cierto?, de lo que tienen que decir y lo que tienen que preguntar también las personas privadas de libertad. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo en Chile? Como parte de la red de cabildos penitenciarios, que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, hemos estado monitoreando un poco los avances legislativos en esta materia, y podemos decirles que actualmente existen 5 iniciativas que vienen a regular el tema del derecho a sufragio, que van desde el voto no presencial, el voto anticipado y el voto postal, y también el voto a distancia, que es voto electrónico. Todas estas tienen la problemática de que son iniciativas que han nacido del poder legislativo, y que por lo tanto, en caso de existir una modificación en virtud de estos proyectos, va a estar el problema de que no pueden utilizar, ¿no es cierto?, o meterse en temas presupuestarios. Entonces, cualquier redacción en estos términos va a ser facultativo para el CERVEL, y podemos correr el riesgo de nuevamente tener una problemática, ¿no es cierto?, de que nos digan, bueno, ¿sabe qué?, pero no tenemos medios, ¿no es cierto?, suficientes para hacer esto, o que incluso lo lleven al Tribunal Constitucional y nuevamente, ¿no es cierto?, digan, bueno, esta es inconstitucional porque se mete en temas de presupuesto. Esto, bueno, también desde la Comisión, ¿no es cierto?, de Incidencia Legislativa, les cuento que hemos estado reuniéndonos con las diputadas y diputados de las comisiones de Gobierno Interior y la Comisión de Constitución, que son aquellas que están viendo estos proyectos, para ver un poco cómo se va avanzando en esta materia, y hemos estado
y vemos, ¿no es cierto?, que hay un interés genuino, porque por primera vez podemos no solamente hablar de personas privadas de libertad, sino que también de personas hospitalizadas, de adultos mayores y de personas, ¿no es cierto?, que se encuentran contagiadas de coronavirus. Y por lo tanto, para esta elección, que quizás es la más importante en los últimos 30 años, recién estamos viendo, ¿no es cierto?, que existe un interés por regular este tema y hay que aprovecharlo. Por otro lado, también tenemos que hace poco tiempo, en septiembre, si no me equivoco, el Ministerio de Justicia elaboró un informe también, en los cuales, un informe de 31 páginas, en los cuales detalla y evalúa cada una de las estrategias que se han utilizado en otros países, bajo como el mecanismo que fue identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada una de las, ¿no es cierto?, alternativas, como el voto en los recintos, el traslado a los locales, el voto electrónico y el voto por correspondencia. Esto, en general, el debate se daba en torno al secreto del voto, en torno a la seguridad respecto a posibles peligros de fuga, a los costos que tiene la implementación y al desarrollo logístico. Principalmente bajo esos parámetros, ¿no es cierto?, se movía las alternativas. Y finalmente concluye, al final, ¿no es cierto?, de su informe, el Ministerio de Justicia, que no existe cuestionamiento alguno al derecho a sufragio de las personas imputadas o condenadas por un delito que no merezca pena efectiva. Además, también concluye que la experiencia comparada muestra una diversidad, ¿no es cierto?, en torno a las formas de implementar el derecho a sufragio de las personas, como ya les señalaba, ¿no es cierto?, Costa Rica los traslada, en Argentina y en Ecuador se forman mesas, en España es por correspondencia. Y teniendo todo eso en consideración, incluso el Ministerio de Justicia hace una recomendación. Y dice que de acuerdo a la procedencia y profundidad de las modificaciones legales que deban realizarse para implementar, para hacer efectivo el derecho a sufragio en esta población, la alternativa que trae consigo menos impacto legislativo, en esta lógica, ¿no es cierto?, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para el Ministerio de Justicia era el voto por correspondencia. Y por último, me gustaría terminar con esto, que es considerando de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contra Canadá, que señala que un gobierno que condiciona el derecho a sufragio a una porción determinada de sus ciudadanos es un gobierno que corroe la base misma de su derecho a condenar y castigar a los que infringen la ley. Y eso. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Antes de pasar a las preguntas, vamos a mostrar un video que se hizo en Fundación Calena hace poco, también relacionado con esta temática del voto de las personas privadas de libertad, y que es un video informativo respecto del plebiscito. Entonces lo vamos a mostrar, y por mientras pueden ir pensando las preguntas. Quienes tengan preguntas las pueden escribir en el chat, o escriben que tienen una pregunta para que les demos la palabra. Así que ahora vamos a ver el video, que tiene directa relación con el tema abordado. Maca no se escucha. Ahí vamos a esperar, que tenemos problemas técnicos. Parece que ahora sí. Y a ver, vamos, dale. Y ahí sí se escucha, pero no estáis compartiendo pantalla, por lo menos en mi... Ya. A ver, vamos. Ahora deberían salir las dos, pantalla y audio. No me aparece. No me aparece para compartir el video. Espérame un segundo. Sí, dale, tranquilo. Si quieres lo podemos mostrar después de las preguntas. No hay problema. Maca, ¿te indica que empecemos con las preguntas? Sí, porque no, José, creo que no me deja compartir la pantalla. Ya, perfecto.
Mira, hasta ahora, Alfredo, mira, Ignacia Mena tiene una pregunta, pero no tiene problemas con el audio, entonces la escribí en el chat. Ella pregunta, ¿cómo podemos apoyar a las demás personas para que los presos o presas puedan votar? ¿Cómo se puede apoyar? Bueno, en primer lugar, yo creo que, porque uno de los, siempre cuando hablamos de problemas dentro de los recintos penitenciarios o en el contexto de encierro, siempre la primera problemática que tenemos es una invisibilización de todo lo que está pasando dentro de las cárceles. No solamente problemas de dificultad o imposibilidad de acceso a la participación política, sino también a condiciones, ¿no es cierto?, materiales de la privación de libertad en condiciones indignas. Tenemos hacinamiento, tenemos cárceles insalubres y todo eso no se evidencia. Entonces, un primer paso yo diría es conversarlo, es visibilizarlo, es ir hablando de este tema porque no es normal privar de la participación política a personas, ¿no es cierto?, que se encuentran privadas de libertad. Y en ese sentido yo creo que el primer paso o primera forma, ¿no es cierto?, podría ser justamente conversarlo y hacerlo ver, porque mucha gente ni siquiera sabe. O sea, si quieren, bueno, y porque a ver, otras formas podría ser, porque en realidad es difícil que saquemos más, porque se han presentado recursos de protección o acciones judiciales, ¿no es cierto?, para garantizar este derecho. Incluso desde el EASUR el año 2018 presentamos una denuncia en el sistema interamericano, también por este mismo tema. Ahora el proceso en el sistema interamericano duran como 10 años, así que quizá vayamos a tener para, no sé, el 2028 quizá vamos a tener respuesta, pero, y por eso yo creo que lo más importante hoy día es visibilizarlo, porque si no se visibiliza, va a pasar, ¿no es cierto? Va a pasar las elecciones como ha pasado en 2016, 2017 y 2013, y, y no vamos a tener respuesta. Perfecto, gracias Alfredo. Yo estaba respondiéndote y tenía el micrófono apagado. Ahora, la siguiente pregunta es de Joa, para que puedas activar tu micrófono y preguntar. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, se Sí. te escucha. Quería saber cómo, si es que se empieza a implementar esto del voto a personas privadas de libertad, ¿cómo se haría? O sea, ¿cómo sería como el funcionamiento logístico más probable aquí en Chile? Bueno, como les mostré en la presentación, hoy día hay como 5 proyectos, ¿no es cierto?, de reforma a las leyes electorales, y de los cuales están, lo más probable, conforme incluso el informe este que sacó el Ministerio de Justicia, es que simplemente, o al menos la voluntad política está encaminada hacia intentar una forma de voto por correspondencia. Y la piedra de tope ha sido por qué los quienes se oponen, lo que alegan es la dificultad, ¿no es cierto?, de mantener el secreto del voto, pero además el secreto del voto es algo que tenemos en Chile, pero que en un montón de países en realidad eh, no es un tema tan preponderante como para restringir, ¿no es cierto?, del derecho a participar a casi 13.000 personas. Pero yo diría que el voto por correspondencia sería el más, el más probable. De nuevo tenía el micrófono apagado. La siguiente pregunta es de Diego Vega, para que también, si puedes activar tu micrófono, Diego. Sí. Hola Alfredo, hola a todos. Muchas Hola. gracias primero que todo Alfredo por la información que nos compartiste hoy día. Tengo dos entre observación y pregunta. La primera es, ¿qué pasaría si se activa el voto a distancia, es decir, mediante artículo electrónico o elementos electrónicos como el teléfono a través de Internet? Sabemos que muchas personas que están privadas de libertad actualmente cuentan con teléfono celular de manera indebida en las cárceles,
Entonces, siento que ahí sí se encontrarían las condiciones tal vez para poder sufragar. Em, Cuando a lo mejor Gendarmería no estuviera muy de acuerdo con que fuera así, siendo que además, a pesar de todo, Gendarmería tiene declarado en su, no sé, en su carta institucional que están pro reinserción, y lo otro es cómo podemos tener algún tipo de reinserción social activa si se restringe el derecho a voto a las personas que cometen pena aflictiva, se estigmatiza a la persona y además los papeles de antecedentes quedan manchados. Entonces, claro, también impacta en la estigmatización de la persona y hace que por lo general las empresas no contraten a personas después para poder trabajar. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que las personas sean mucho más excluidas de la sociedad y por lo tanto vayan a cometer delitos. Es algo que ya sabemos en cierta forma. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible generar una reinserción social activa teniendo tantas trabas y que se pongan tantas cosas encima de las personas que sufren o privación de libertad y cometen algún tipo de delito que conlleva pena aflictiva? Y este puede venir desde amenazas hasta delitos que de verdad a lo mejor sí son mucho más importantes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tus preguntas. Respecto a la primera, hay un solo proyecto de ley que es el voto a distancia, que contempla, ¿no es cierto?, el voto mediante mecanismos telemáticos, que le llaman. Ahora, evidentemente, la forma en cómo se va a llevar a cabo todavía es algo que está o tiene que ser, en el fondo, estudiado, y lo más probable, yo creo, es que no vaya a ser mediante teléfono celular, sino que vaya a ser mediante mecanismos que exista alguna forma de control, ¿no es cierto?, por parte de, en este caso, Gendarmería. Quizá, no sé, computadores fijos, ¿no es cierto?, o cosa que igual pueda existir, ¿no es cierto?, cierto resguardo de la identidad de la persona, por un lado, de que esté votando, ¿no es cierto?, porque existe también el sistema de que hay que habilitar, ¿no es cierto?, que la persona esté, ¿no es cierto?, en el padrón electoral, que presente su cédula y todo eso, se mantendría de cierta forma de la misma manera, pero se habilitaría, ¿no es cierto?, probablemente, yo creo, si es que se aprueba el voto electrónico, que lo veo difícil ahora con el tema de los hackeos a las claves únicas, pero eh, sería así, mediante otros mecanismos. Y respecto a la dificultad, ¿no es cierto? Yo, bueno, me hago la misma pregunta. Yo creo que es súper difícil para personas que han sido excluidas primigeniamente, no solamente en sus derechos políticos, sino también en el acceso a derechos sociales, como la educación, como el acceso a una vivienda digna, como un montón de derechos, ¿no es cierto?, que los discriminan. No es casualidad que 49 de cada 50 personas privadas de libertad no haya terminado la enseñanza media. 49 de cada 50, un 98%, y que 1 de cada 2 aproximadamente haya pasado por centros del Sename. Eso habla de deficiencias estructurales, y es difícil efectivamente cuando además ni siquiera el Estado, para muchos empleos, te exige el extracto de antecedentes y ni siquiera el Estado te contrata. Entonces, ¿cómo podemos hablar de reinserción social si es que ni siquiera el Estado se hace cargo, ¿no es cierto?, de darle una oportunidad a esas personas que están buscando reinsertarse? Claro, comparto lo que dices. Pero muchas gracias por tu respuesta y por la presentación, Alfredo. Muchas gracias. Vale. Alfredo, la siguiente pregunta es de César, que está en el chat la pregunta. Él pregunta si es que esta búsqueda de lograr que las personas privadas de libertad puedan sufragar es solo para las personas que están bajo lo indicado en el artículo 16 que nombraste, o también consideraría a aquellos que son catalogados como terroristas de Estado según el artículo 17. Bueno, es que hay que distinguir en primer lugar porque hay una discusión que es de carácter, ¿no es cierto?, quizá normativa, porque la primera pelea pasa en que hoy día el Estado, en las condiciones actuales, que le restringe el derecho a sufragio a personas que constitucionalmente lo tienen, está generando una situación ilícita, por así decirlo, que no solamente lo reconoce, lo ha reconocido el INDH, sino que también lo ha reconocido la misma Corte Suprema.
Entonces ahí tenemos, en primer lugar, esta que ya hay una condición de ilicitud, y después podemos tener un siguiente nivel de discusión que ya pasa a ser un tema político, porque la normativa hoy día restringe ese grupo de personas, y entonces podemos tener opiniones convergentes o divergentes, ¿no es cierto? Pero ya eso tendríamos que discutirlo en una nueva constitución, si vamos a mantener, ¿no es cierto?, los artículos 16 y 17 conforme están hoy día o no. LeaSur es partidaria de que voten todas las personas privadas de libertad. Perfecto. Y la última pregunta que nos llegó es de Antonia. Ella pregunta, ¿cómo votan en otros países las personas privadas de libertad? Bueno, nuevamente muchas gracias por la pregunta. Existen distintos modelos, como se ve un poco en la presentación. Países vecinos como Argentina o Ecuador establecen mesas dentro de los recintos penitenciarios. Costa Rica traslada, ¿no es cierto?, a sus personas privadas de libertad a los diferentes recintos. Evidentemente, el tamaño de Costa Rica es mucho más pequeño que Chile, y por lo tanto los costos de traslado son bastante más bajos, y son menos personas también. Y España utiliza el mecanismo, ¿no es cierto?, de voto por correspondencia. En realidad podemos encontrar un poco de diferentes formas. Genial. Apareció otra pregunta, Alfredo, que es de Fernanda. Ella hace alusión al derecho a obtener información, que si existen instancias en que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a información, enterándose, por ejemplo, de las franjas o información relevante para poder votar. Bueno, hoy día justamente eso es otro de las problemáticas o trabas que se le ponen, ¿no es cierto?, a estos procesos de reforma, porque justamente incluso los proyectos mismos que están hoy día en el Congreso tampoco contemplan una forma de cómo garantizar a esas personas un voto informado. Y en este sentido, efectivamente, si me preguntan a mí, se agradece mucho el ir avanzando en estos temas, pero todavía son proyectos que están en pañales, que les falta regular un montón, son artículos únicos, o sea, se regulan en un puro artículo que dicen como, bueno, modifica para permitir que determinados grupos humanos voten por correspondencia. Ese es todo el artículo que hay, no dice cómo, no dice cuándo, etcétera, ni bajo qué condiciones. Y en ese sentido, bueno, desde LeaSur hemos estado trabajando en conjunto con, ahora nos toca participar, de hecho, elaboramos un insumo en donde estuvimos trabajando para, ya más en detalle, como cómo sería en el fondo el tema del ingreso de propaganda, y cómo se podría ir dando esta solución a este problema, ¿no?, esta brecha en términos de conocimiento. Y además, bueno, con LeaSur también armamos un proyecto de ley o articulado propio el año pasado. Ahora, no contempla las condiciones actuales de la pandemia, y por lo tanto era un proyecto que buscaba armar mesas dentro de los recintos penitenciarios. Eso sí, no se ha presentado ese proyecto, y estamos todavía trabajando por ver cómo nos estamos reuniendo sistemáticamente, ¿no es cierto?, con parlamentarios y parlamentarias para ver y buscarle una solución a esta problemática. Y Alfredo, también Catalina ahora pregunta, Cata, pregunta si es que existe la posibilidad de que las personas privadas de libertad gestionen una petición que evidencie su falta de participación en la votación, por ejemplo, la que viene ahora en el plebiscito, algo como una demanda colectiva al Estado. A ver, el problema, bueno, eso fue un poco lo que se intentó hacer con los recursos de protección en los años 2016 y 2017. En el fondo es decir, pero ahí siempre se tiene la pugna, ¿no?, de que cualquier petición en ese sentido, vía judicial, conlleva una pugna de poderes del Estado. O sea, por muy favorables sean las sentencias de la Corte Suprema, finalmente siempre está la piedra de tope de que incluso la Corte Suprema va
a tener dificultades para ordenarle cualquier cosa al Poder Ejecutivo. Entonces, ese al final se llega como una piedra de tope de que puedes tener incluso la resolución favorable, como ya tenemos desde el 2 de febrero, ¿no es cierto?, del 2017, pero no, ni siquiera así, ¿no es cierto?, pudimos garantizar el derecho a sufragio porque CERVEL sigue argumentando lo mismo del artículo 51, inciso segundo. Entonces es súper problemático porque la ejecutoriedad, ¿no es cierto?, de las sentencias en contra del Estado en esta materia es un tema difícil. O sea, ejecutar al Estado en este tema es un tema complejo, y por eso también hemos intentado recurrir a organismos internacionales, pero la justicia internacional es muy lenta. Perfecto, y ahora sí que sí, la última pregunta, o bueno, si es que surge otra, todavía tenemos tiempo, es de Ignacia, que ella te pregunta si es que existe la posibilidad para una solución que se puedan involucrar civiles voluntarios o voluntarias, por ejemplo, como vocales de mesa o formadores del tema para el derecho a la información, pensando que muchas veces la excusa que puede poner el CERVEL es esta, como la falta de personas probablemente, o de derecho a la información. Yo creo que de todas maneras, de hecho, como LEASUR y en conjunto, ¿no es cierto?, con la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, nos hemos ofrecido sistemáticamente, tenemos voluntarios desde Tarapacá hasta Puerto Montt, la red de cabildos. Y nos hemos ofrecido para meternos, ¿no es cierto?, a los recintos penitenciarios, a hacer talleres de formación cívica, a enseñar a personas, ¿no es cierto?, privadas de libertad cómo se ejerce el derecho a sufragio, incluso la importancia del derecho a sufragio, etc. Pero ha sido muy, muy difícil. De hecho, es más, la red de cabildos penitenciarios, como su nombre, ¿no es cierto?, lo dice, nació a fines del año pasado con la finalidad de armar cabildos dentro de los recintos para el mes de marzo. Evidentemente tuvimos que suspenderlos por el coronavirus, pero esa es la principal problemática. En general no prospera porque, a ver, hemos tenido algunas experiencias exitosas como el año 2016, en que pudimos ingresar y hacer un poco estos encuentros locales autoconvocados en Colina, pero finalmente, mientras no se les pueda efectivamente garantizar un derecho a sufragio, es difícil porque no hay interés tampoco de los candidatos y candidatas a gastar, ¿no es cierto?, en propaganda electoral, por ejemplo, para estos recintos. Entonces, mientras no voten, no hay interés por parte de los candidatos y candidatas, y todos los esfuerzos que podamos hacer desde la sociedad civil, de ir a hacer talleres dentro de las cárceles, de educación cívica, etcétera, al final se va a ver diluido porque pasan los años y seguimos sin tener el voto, derecho a sufragio, ¿no es cierto?, de las personas privadas de libertad. Eso yo diría que al final la piedra de tope es ese. O sea, podemos hacerles talleres todas las semanas si quieren, pero si no votan, en realidad va a quedar un poco el esfuerzo, se va a perder en ese sentido. Perfecto. Ya no hay más preguntas. Vamos a hacer un nuevo intento para mostrar el video que tiene mucha relación con la pregunta que se estaba haciendo recién, que era una iniciativa, de hecho, que teníamos en Fundación Calén con el objetivo de exponer este video en las cárceles de la región para relevar el derecho a la información, entendiendo que muy difícilmente se va a poder generar una instancia de votación dentro de las cárceles para el plebiscito. Entonces, Maca, no sé si lo intentamos de nuevo con el video. Sí. Voy a intentar compartir la pantalla a ver si es que se ve. Sí se ve. ¿Se ve? Ya. Se ve Ahí tu se ve. fondo, ahora se ve, sí, dale. Veamos si se escucha. En el proceso constituyente del Se escucha. 2022, todas las personas tenemos derecho a participar. Aquí te queremos explicar de qué se trata. ¿Qué es un plebiscito? Es una votación por la que se decide algo importante para el Estado. Este 25 de octubre decidiremos si queremos o no una nueva constitución. Pero, ¿qué es la constitución? Es la ley de todas las leyes, la más importante. La base de nuestra sociedad es la Constitución, es
es el texto donde escribimos la sociedad que queremos. ¿Cuáles son las etapas de este proceso constituyente? El plebiscito, la elección de la convención, el trabajo de la convención y el plebiscito de ratificación. En primer lugar, el plebiscito. Este se llevará a cabo el próximo 25 de octubre. ¿Qué se preguntará en el plebiscito? La primera de las preguntas que está en la papeleta es: ¿quiere usted una nueva constitución? En caso de que la respuesta sea que sí quiere una nueva constitución, la respuesta debe ser apruebo. En caso de no querer cambiarla, la respuesta es rechazo. Luego, la segunda pregunta es: ¿qué entidad debiera redactar la nueva constitución? ¿Dónde podrá elegir por convención mixta constitucional o convención constitucional? Lo explicaremos más adelante. Si gana apruebo, se pasa a la segunda etapa, que es la elección de la convención. Para ello hay dos tipos de convenciones, la mixta y la constitucional. La mixta está conformada 50% por parlamentarios y el otro 50% por personas electas por la ciudadanía. Mientras, la convención constitucional está conformada en su 100% por personas electas por la ciudadanía, donde la mitad serán mujeres y la otra mitad serán hombres. Luego viene la tercera etapa, que es el trabajo de la convención. En esta etapa es cuando las personas electas para redactar la nueva constitución deberán hacerlo en un plazo de 9 a 12 meses. Finalmente viene la etapa 4, el plebiscito de ratificación. En una nueva votación, la ciudadanía decidirá si está de acuerdo o no con la nueva constitución escrita. Si a la gente no le gusta la nueva constitución, se vuelve a la antigua. Este video fue realizado por Fundación Calén con información basada en los videos de Claudio Fuentes y de ahora nos toca participar. Fundación Calén, la mejor versión de mí. Bacán, y ahí estaba entonces el video que en el fondo busca informar a las personas privadas de libertad acerca de este proceso constituyente, que como decía Alfredo hay muchas trabas, así que efectivamente no se ha podido mostrar en las cárceles de la región. Antes de finalizar, quería pedirles que activaran sus cámaras para sacar la foto típica de cada conversatorio. Y ahí la Maca nos va a avisar. Maca, ¿voy a sacar tú la foto? Sí. Ya, bacán. La Maca nos va a avisar. Vamos a traer que activen sus cámaras. Sí, ahí se están activando cámaras, pero todavía faltan cámaras activas. Así que... Pero dale, tú no avisas, Maca. Ya. Ya la voy a sacar ahora. 1, 2, 3. Ya, perfecto. Perfecto. Por último, en el chat está nuevamente el link de inscripción al programa Jóvenes por la Reinserción, que es este programa que tenemos como Fundación Calén en conjunto con INJUV y que busca que las y los jóvenes se involucren mayormente en promover la reinserción social por medio de los conversatorios y también de 2 instancias de voluntariado remota, que es el grupo de campaña solidaria y también el equipo de incidencia, en donde estamos buscando hacer distintas actividades que van a este objetivo. Y también les queríamos dejar la invitación para el próximo conversatorio, que es el próximo jueves 22 de octubre a las 19 horas, con Miguel Maldonado, de Fundación Mogalet, que es Frente de Diversidad Sexual y Género en Chile, y el conversatorio va a tratar sobre eso, sobre diversidad sexual y cárcel. Así que va a estar bien interesante, les extendemos la invitación también para que nos ayuden a difundir, y le agradecemos a Alfredo por su participación hoy en nuestro conversatorio, así como también a ONG Lea Sur, y ahora nos toca participar. En conjunto hemos generado esta instancia para todos y todas ustedes. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en el siguiente conversatorio. Nos vemos, muchas gracias a ustedes. Alfredo, si quieres te queda un ratito.